Preguntas, dudas, comentarios, experiencias. Decilo todo en IT Show. Estamos atendiendo ya nuestro consultorio tecnológico. Ahí está, tenemos todos el delantal virtual puesto. Tenemos una pregunta de Gabriel. Fabián, usted me va a tener que ayudar a no ponernos muy técnicos con esta pregunta, porque hace una pregunta interesante de la cual podríamos hablar mucho tiempo. Pero vamos a tratar de hacerlo simple. Decímelo. Eso es lo que quise decir. Contame, ¿verdad? La pregunta, Fabi, ¿es verdad que cuanto más lleno tengo mi disco rígido, más lenta se pone la computadora? ¿Para qué lo llena? ¿Cuánto tiene un disco rígido? Contame, uno mínimo. Vos comprás una computadora básica. Y medio tera, 500 gigas es hoy lo... ¿Qué tenés que poner para llenar eso? Y hoy hay muchas películas. Bueno, pero la ves y la borrás. Sí, hoy se ven online las películas incluso de manera ilegal. No me gusta, yo desconfío de la gente que llena mucho el disco rígido, porque me parece que hay gente que necesita acaparar, ¿Por qué? Usa 200, ¿por qué hay que usar 500? Pero muy buena pregunta que nos escribe Gabriel, porque es un poco un mito esto de cuanto más lleno tengo el disco rígido, más lenta se hace la computadora. La verdad es que la cantidad de información que vos tenés guardada en el disco rígido no tiene una incidencia directa en la velocidad a la que va a funcionar tu computadora. O sea que eso es un mito que desterramos absolutamente. Sí hay algunos factores que el escribir y leer información constantemente del disco rígido podría llegar a enlentecer tu máquina. Vamos a repasar algunos de esos factores muy rapidito, pero lo primero es entender cómo funciona un disco rígido, cómo es un disco rígido por dentro. ¿Lo vio alguna vez, Fabián, un disco por adentro? Es así, uno marroncito, medio doradito, color cobre, con un cabezal. Ahí está. Mire, si el que está a 0,25 micrones no lo está tocando el disco. No lo está tocando. 0,25 micrones. Señor, así es. Vamos a poner en el aire un pequeño video de un disco rígido funcionando sin su caparazón, digamos un disco rígido abierto, para que vean los componentes. Mira, ahí estamos escuchando. Un disco rígido se compone de un plato que gira a alta velocidad y de un cabezal, que es el que vemos ahí moviéndose. Ese disco rígido en este momento está escribiendo y leyendo información. Es como la fonola. Sí, señor. Ponías un disco de pasta ahí y lo lee igual. O sea, mucho la tecnología no avanzó, es medio lo mismo. Bueno, ese disco que gira tiene arriba un cabezal que, como usted bien dijo, no lo está tocando, pero está a una distancia de micrones de no sé qué. ¿Cómo se diría? Micrones de milímetros. No, micrones. Esa es la distancia, ahí está. Ese cabezal lo que hace es leer y escribir sobre esos platos mecánicos a través de cargas magnéticas positivas y negativas. Ahora, una vez que viste lo que es un disco rígido, lo primero que hay que entender es cada vez que se guarda información en ese plato que en este momento se ve como de color metálico y que estaba girando a altas revoluciones, lo que hay que entender es cómo se escribe la información cuando uno va a guardar, por ejemplo, no sé, una película o un archivo de música. Es muy raro eso, Vamos a poner una plaquita ahora en el aire con una gráfica que te va a mostrar que en realidad ese plato que vos ves girar, ¿qué está hecho de Lego eso? Claro, se compone de sectores. Cada vez que uno guarda un archivo en el disco rígido, ese archivo se parte para ocupar distintos sectores del disco rígido. Es decir, esos sectores tienen un tamaño. Si el archivo que vos querés guardar, que es lo que siempre pasa, es más grande que un sector, ocupa varios sectores. Por ejemplo, lo que ustedes tienen ahí, fíjense en los colores verdes. Ese puede ser, no sé, un archivo de música que está secuencialmente un sector. Ese es el ideal, es bárbaro que esté todo ahí. Es bárbaro que esté ahí porque el cabezal puede leer en forma continua cada archivo al que nosotros queremos acceder. Ahora, cuando nosotros a lo largo del uso del tiempo de la computadora escribimos, borramos información y después volvemos a escribir, lo que sucede es que los archivos no terminan quedando en orden y pueden quedar como están los bloquecitos rojos. Se tiran a chanta, donde ven un lugar se meten. Donde ven un lugar se meten, exactamente. Después el disco rígido lo que tiene es un índice donde sabe en qué lugar del disco rígido están las distintas partes de ese archivo. Pero para el disco rígido es mucho más lento buscar el archivo de color rojo que buscar el archivo de color verde, justamente por la posición en cómo está distribuido ese archivo a lo largo del disco rígido. Este fenómeno se llama justamente fragmentación, cuando los archivos no están en forma contigua a lo largo del disco rígido.
Con lo cual esto hace algunos años te pedían que todo el tiempo corras una herramienta para desfragmentar el disco rígido. Esto sí puede hacer más lento tu computadora, pero la verdad es que todos los sistemas operativos modernos, como por ejemplo Windows 7, Windows 8, a la velocidad que van ya está, no es como que no se percibe. Eso es una realidad, la velocidad que van a veces no se perciben, pero también es verdad que lo hacen en forma automática. Tienen ya tareas en forma automática que cuando vos no estás usando la computadora se encargan de reordenar la información para intentar que la mayor cantidad de los archivos queden. Es lo más lógico. Continua, eso lo hacen cuando lo apagás, que te piden actualizaciones y eso no tiene nada que ver. No, eso es otra cosa. Ahí cuando uno la apaga simplemente instala actualizaciones, pero al revés, cuando uno deja la computadora prendida y por ahí no la está usando, ahí en esos momentos el sistema operativo aprovecha que uno no está usando la computadora para reordenar. O sea que mientras vos, vamos a decir baneando, te estás baneando, por ejemplo, para no decir otra cosa, la máquina está andando sola. Exactamente, sí señor. Por eso, a no confundir la cantidad de información que vos podés tener en el disco rígido con si está fragmentada o no. Vos podés tener el disco al 80% de capacidad, pero la información está desfragmentada, o sea, está secuencialmente en orden y eso no te va a afectar la velocidad. El segundo punto a tener en cuenta es la velocidad a la que gira ese plato. Que eso se mide en RPM, como los motores de los autos, o de las motos, o de cualquier motor. En realidad, claro, revoluciones por minuto. Tenés discos que hoy más o menos andan por los 5400 revoluciones por minuto. Más que el secarropa, boludo. Más que el secarropa, sí señor. Tiene también revoluciones, discos de hoy de 7200 revoluciones más o menos. Esas son las revoluciones en las que uno consigue con los discos rígidos que uno puede comprar para una computadora hogareña. Y después tiene 10.000 y hasta 15.000 revoluciones por minuto para discos rígidos que se usan ya en servidores, por ejemplo. Así que la fragmentación y la velocidad del disco pueden ser factores que sí impactan en la velocidad de la computadora, pero la cantidad en sí de información que tenés en el disco, mi amigo Gabriel, no tiene absolutamente nada que ver.